CanCat Show, un programa hecho para ti, donde te invitamos a que platiques con nosotros y aprendamos juntos más acerca de salud, bienestar, inteligencia emocional, ahorro, adopción, educación y, ¿por qué no?, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, convivencia y diversión con tu mejor amigo. Te esperamos en CanCat Show. Las pensiones son el ingreso cuando ya no se puede generar ingreso o se ha disminuido su generación. En Jubilación, tu futuro con dirección, te accionaremos con consejos para que logres una plenitud en esta etapa de la vida. Soy Julio Verduzco Rodríguez, los invito al programa Jubilación en las plataformas de Reporte Índigo y sabergastar.tv. No se lo pierdan, en punto de las 18 horas. Te esperamos. Saber gastar crece, como queremos que crezcan tus finanzas. Información para aprender a gastar y hacernos aliados de nuestro dinero, porque todo en la vida se trata de saber gastar. Saber Gastar TV, con Gianco Abundis. ¿Cómo estás, Gianco Abundis Cabrero? Estamos en Saber Gastar TV, transmitiendo en las plataformas de Reporte Índigo, nuestro programa de educación financiera, el arte de saber gastar. Y la educación financiera tiene que ver, por supuesto, con la parte de desarrollo humano. Esto es un engranaje en donde, si no está todo coordinado, pues tendremos cosas. Y si cojeamos de alguna o de otra, pues entonces se complica la existencia. Hoy platicaremos con un experto sobre el tema laboral. La segunda familia, ya me corregirá Andrés, la segunda familia es el ámbito laboral. Mis compañeras, mis compañeros, mis jefas, mis jefes, mis colaboradores, colaboradoras. Esto es una segunda familia. No me equivoco si digo, muchas veces tenemos más convivencia con esta segunda familia que con la primera, ¿sí? ¿Cómo llevarse? ¿Cómo manejar eso? Pues de cuánto ganas, de las envidias, de que si mi jefe es un tarugo y es mi jefe y gana más que yo. 3 millones de pensamientos y de ideas. Justo por eso invitamos el día de hoy al programa de Saber Gastar a un experto en esta materia, que es Andrés Fernández, médico, psicólogo, conferencista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos que nuevamente nos acompañe. Andrés, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, un abrazo, Gianco. Un gusto de saludarte y a tu auditorio con este tipo de temáticas interesantes, como siempre abordas en tus programas. Y lo dijiste muy bien, Gianco, la parte emocional, fundamental para las relaciones, sobre todo laborales, que creo que todos estamos en una situación donde pasamos la mayor parte del tiempo con los compañeros de trabajo y a veces nos cuesta, valga la redundancia, trabajo, relacionarnos, poner una cara alegre, a veces hay envidias, a veces enojos, frustraciones. Entonces, gracias por la invitación para empezar a hablar de esos temas que son muy interesantes. No, al contrario, siempre aprendemos mucho de ti, Andrés. Y oye, corrígeme, muchas veces pasamos más tiempo con la gente de la chamba que con la familia, ¿no, Andrés? Es correcto, Gianco. Fíjate que haciendo un análisis, pues en promedio pasamos 8 o 10 horas al día, ¿no? Si es que bien nos va, cuando a veces hay trabajos donde personas pues pasan casi hasta 12 horas conviviendo con diversos compañeros y cuando llegan a casa, pues parecería ser que van de visita porque la familia principal aparentemente se la pasan conviviendo más, como tú lo bien lo señalabas, ¿no? Oye, y llega uno tan cansado que dices, un vaso de leche, Dios, ¿no? Fíjate que, y más en esta ciudad, Gianco, donde sí, claro. ¿no? El tráfico, la distancia, ¿no? Llegas tronadísimo, quieres tomarte un vaso de leche, como tú bien lo comentas, prender a lo mejor un rato la tele, y al otro día con la rutina. Y a veces cómo esa misma rutina nos va consumiendo, ¿no, Gianco?
la dinámica de todos los días, principalmente de las grandes urbes, como nos dice Andrés. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? Como dice mi admirada señora Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir en esta condición, en este siglo, en esta ciudad, para los que somos pues de las grandes urbes, porque en México hay bastante, o sea, la más grande es la Ciudad de México, pero créanme, yo conozco muy bien Monterrey, muy bien Guadalajara, y otras varias que son megalópolis, ¿eh? O sea, Querétaro, por ejemplo, me impresionó, estuve hace 10 días por Querétaro, y dices, wow, o sea, ya, igual que pasó en México, o sea, ya no hay distancia, antes agarrabas carretera para ir a no sé dónde, y ahora ya pues es todo urbano. Es parte de la modernidad. Buena, mala, regular, es parte de la modernidad. Entrando en materia, Andrés, a ver, ¿cómo optimizar el tiempo que convivo yo con mis compañeras y compañeros de trabajo, para arriba o de manera horizontal, en esto que finalmente se convierte en un día a día que puede durar años, Andrés? Claro, Yanko, y fíjate que como contexto ante esta situación que tú comentabas de las grandes ciudades, el gran reto del trabajador, del empleado, que todos llegamos a tener un espacio en alguna empresa, en alguna institución, ¿cuál es el reto que debemos vencer cuando ante la adversidad sentimos que no vemos una luz o que no hay soluciones ante una dinámica que nos está consumiendo? El gran reto sería cómo ante este tráfico, ante las grandes jornadas laborales, ante un jefe a lo mejor complicado, ante que tienen una dificultad para expresar a veces emociones y resultan agresivos, cómo poder convivir, y tú lo señalabas bien, cómo insertarme, cómo lograr una armonía y cómo poder convivir en este tiempo que tengo que estar dentro de una organización. Primero me gustaría decir, Yanko, que tendríamos que empezar viendo que las emociones juegan un papel en las organizaciones, en cómo nos relacionamos con los... Y esto va a influir en cómo percibimos el tiempo que pasamos durante nuestra laboral. Si disfrutamos las actividades cotidianas, una respuesta natural de mi organismo ante el medio, cómo yo voy a dar información sobre cómo me estoy sintiendo, qué pasa por mi mente. Y eso mismo lo voy a llevar a la parte laboral. Lo que estoy viviendo en la dinámica familiar lo voy a llevar y es un reflejo que voy a estar constantemente repitiendo si no lo sé manejar adecuadamente, Yanko, a la parte laboral. Seguramente has escuchado hoy y todos hemos dicho, ¿no? Deja los problemas de la casa o deja los problemas de la chamba y cuando llegues a casa, olvídate. Eso sería algo ideal, ¿no? No tan fácil. No, porque al final no podemos quitarnos como un traje tan fácilmente, colgarlo y decir, ahora soy totalmente padre de familia. Al final tengo emociones, pensamientos y tengo que aprender a cómo distribuir esa carga de chamba que tengo para que no afecte en la familia. Entonces, para cerrar esta primera intervención, Yanko, es la percepción del tiempo va a influir si disfruto o no las actividades que realizo y el ambiente laboral. Totalmente, Andrés, y fíjate, yo creo que también lo hemos escuchado todos, lo hemos leído. De repente dices, oye, yo tengo una actividad que me gusta tanto que no es trabajo, que además me pagan. Pero eso lo escuchas en el 1% de la gente, en el 2, en el 5, no sé, no tengo el dato, pero sí sé que es minoría. La inmensa mayoría así de, hoy tengo que ir a trabajar y el tráfico y el transporte y el metro que se descompone y que me pellizcaron la pompa y que bla, bla, bla. Ya llego furibundo yo a la chamba, ¿no? Y luego acaba de fregar mi jefe es insoportable. Oye, qué desgastante, Andrés, aunque queda claro, necesitamos dinero, hay que llevar bolillos a la casa, pero ¿no valdría hacer una reconsideración, Andrés, y tal vez, aunque no sea fácil, buscar moverme a otra actividad? Fíjate que dijiste algo muy importante, Yanko, cómo esta situación me puede llegar a tal desgaste y el no disfrute, que incluso puedo llegar a pensar en otras alternativas. Y fíjate, nada más me gustaría ponerte como contexto. A raíz de la pandemia,
en la Facultad de Psicología de la UNAM se hicieron varias investigaciones respecto a la calidad en el trabajo y al cómo enfrentaban los trabajadores sus actividades cotidianas y sus relaciones con los compañeros. Y muchas de las estadísticas que son muy similares a otros estudios que se han hecho en México, pues te marcan que más de la mitad de los trabajadores hay una insatisfacción, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque en la mayoría de las empresas, organizaciones, no hay esta planeación y no hay un proyecto claro de un ambiente laboral favorable, porque tenemos una cultura donde el que trabaja más, el que está prácticamente disponible las 24 horas, puta, ese cuate puedes contar con él, es un fregón. Cuando la realidad no tiene que ver la calidad ni el desempeño de un trabajador con el número de horas que trabaja, porque al final de cuentas debe haber un equilibrio con la salud mental, ¿no? Un trabajador bien equilibrado que trabaja sus horas, sus jornadas laborales, su hora de comida, sus días de descanso, sus vacaciones, obviamente va a rendir mucho más. Claro. Entonces, va ligado un poco a lo que me comentas, Yanko, porque al final estamos acostumbrados o venimos de una cultura donde tenemos que trabajar. Incluso veníamos, tú lo sabrás mejor que yo, en esta situación de las jubilaciones, que ahora pues es cada vez más complicado, uh-huh. Donde mi meta a alcanzar es cumplir mis años de trabajo, me jubilo, y ahora sí a disfrutar y a descansar, cuando a veces el trabajador ya llega muy desgastado, a veces enfermo por el estrés, por las enfermedades mentales que están acompañadas de un desgaste laboral como es la depresión, la ansiedad, y cuando quieres disfrutar de un espacio, pues a lo mejor ya no tienes ganas o estás sumamente quemado en un burnout, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante el empezar a trabajar con nuestros pensamientos y el empezar a trabajar con lo que yo estoy buscando de manera muy clara, y si vale la pena realmente en la chamba en la que estoy, invertir mi tiempo, mis mejores años, en una chamba que, tú lo dijiste muy bien, Yanko, a veces es por la necesidad, porque en esta ciudad donde tenemos que llevar el pan a la casa, uh-huh. A veces no tenemos muchas opciones para elegir, pero dentro de un margen que podamos hacerlo, es favorable siempre buscar el que yo pueda disfrutar lo que hago. Totalmente, Andrés. Es terrorífico de repente saber que le perdemos sentido a la vida. Y no estoy exagerando, no es un tono melodramático, novelesco aquí de cortarse las venas. Es una enfermedad de este siglo, del siglo XX incluso. Yo diría que se gestó desde la Revolución Industrial, empezó en el 18, pero ya tardío, fuertemente en el 19, y esto rebotó durísimo en el 20, y en el 21, bueno, se está exacerbando con toda la, permítame la expresión, podredumbre de la tecnología. Entonces, creo que como nunca, por favor, Andrés, te voy a pedir que regresando de la pausa, comentemos sobre esto que vas a escuchar. Creo que hoy como nunca tenemos enfermedades mentales. Y enfermedades mentales no quiere decir como esos de que así, de que se cruzan los dedos. No, como los personajes de CH Espíritu, no. Sino, vamos, la depresión es una enfermedad mental, ¿no? Y estamos viviendo una época terrorífica. ¿Qué estás haciendo para mejorarlo? Y luego te quejas que el bolsillo no está bien. Maestro, si no está bien acá la emoción, el bolsillo tampoco puede estar bien. No hay forma de que esté bien. ¿Qué es lo que hace Saber Gastar? Buscar este equilibrio. Y por eso siempre nos allegamos de opiniones versadas y profesionales como la de Andrés Fernández, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a una pausa y continuamos en Saber Gastar TV, transmitiendo en las plataformas de Reporte Índigo, nuestro programa de educación financiera. Hoy hablando de la parte emocional en la chamba y cómo, al final del día, redunda en los billetes. Breve pausa y continuamos. No se vayan. En un momento, regresamos. Saber Gastar TV. CanCat Show, un programa hecho para ti pensado en tu mascota, donde te invitamos a que platiques con nosotros y aprendamos juntos más acerca de salud, bienestar, inteligencia emocional, ahorro, adopción, educación y, ¿por qué no?, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, convivencia y diversión con tu mejor amigo. Te esperamos en CanCat Show.
Las pensiones son el ingreso cuando ya no se puede generar ingreso o se ha disminuido su generación. En Jubilación, tu futuro con dirección, te accionaremos con consejos para que logres una plenitud en esta etapa de la vida. Soy Julio Verduzco Rodríguez, los invito al programa Jubilación en las plataformas de Reporte Índigo y sabergastar.tv. No se lo pierdan, en punto de las 18 horas. Te esperamos. Ya estamos de regreso. Saber Gastar TV. Continuamos aquí en Saber Gastar TV, transmitiendo nuestro programa de educación financiera y hoy hablando de toda esta parte emocional en la chamba, la relación de la chamba. Fíjense qué importante es esto. Trabajamos por dinero, al menos el 99% de las personas. Los ricachones a lo mejor no, quién sabe, ¿sí? O a lo mejor sí, hasta por codicia, tener más y más y más. Pero la gente normal, común y corriente, trabajamos por lana, porque hay que llevar bolillos a la casa, porque hay que tratar de vivir de forma confortable. Está bien, hasta ahí no hay ningún pecado. El problema es que cuando la parte emocional no fluye, y esa es una buena expresión, no podemos desahogar el tema económico. Yo conozco gente, porque he asesorado a decenas durante mi vida en la parte financiera, que dices, oye maestro, pues ganas bien, ¿sí? Tu marido trabaja o tu mujer trabaja o X, ¿no? Y pues vive bien en cuanto al tema económico. ¿Por qué estás endeudada o endeudado? ¿Sí? Con ese ingreso, perdóname, pero es para que o sea, tuvieran estabilidad económica y viven con el Jesús en la boca. Bueno, tiempo después aprendí, ya más madurón, de que la parte emocional, y lo aprendí con expertos como Andrés, ¿sí? Que la parte emocional juega un papel fundamental y preponderante en esto, porque pues por mucho que ganes, el bolsillo se va a vaciar si no tienes una estabilidad emocional. Que es lo que le voy a preguntar a Andrés ahorita, pero primero, Andrés, si eres tan amable, les recuerdo que estamos platicando con el doctor Andrés Fernández, especialista en salud mental, psicólogo, conferencista médico. Andrés, decía antes de la pausa, creo que hoy como nunca tenemos enfermedades mentales, entendiendo esto no de manicomio, sino de todo lo que se conoce hoy, Andrés. Claro, Yanko, y fíjate que ahorita que hablas de enfermedades mentales, tú bien lo señalabas, no se trata de estas estigmas, ¿no? Etiquetas que a veces socialmente se ponen a las personas que tienen o que sufren una enfermedad mental, y sobre todo ver, si nos vamos a la parte estadística, Yanko, al menos 1 de cada 4 personas va a tener algún trastorno mental a lo largo de su vida. Entonces, todos podemos llegar a pasar una situación así. Incluso a raíz de la pandemia se vieron los datos que incrementó prácticamente el doble de las personas que podrían presentar un trastorno mental. Y hablando específicamente de la depresión, pues realmente también se ve un incremento, y hablamos más del 15% de la población que sufre este trastorno mental, y lo señalabas bien, es un trastorno como tal donde el disfrute, donde hay una desmotivación, una desesperanza, el que no logro yo tener una satisfacción de lo que hago cotidianamente, el que me cueste trabajo expresar mis emociones, el que la pase la mayor parte del tiempo triste, irritable, porque fíjate que uno de los síntomas de la depresión, además de estar con esta tristeza profunda, es sentirme irritado, con culpas. Entonces por eso va todo ligado, Yanko, cuando dices, pues sí, a lo mejor tendrá un ingreso económico favorable que le permita comprar bienes y comprar incluso lujos, pero si yo no tengo la posibilidad y el manejo emocional para tomar decisiones acertadas, tengo dificultad para concentrarme, para poner atención, no logro socialmente vincularme afectivamente, no logro ser empático, solidario. Imagina todo esto cómo se va afectado por una situación mental que al momento de estar en la chamba, pues obviamente voy permeando. Tú lo dijiste muy bien al principio, es un engranaje, un sistema
donde Sí. al final cada pieza es fundamental en la maquinaria. Y si yo como empleado traigo una carga donde no soy empático, soy agresivo incluso con los compañeros, Sí. no logro tener esa escucha, el preocuparme por el otro, el creer o el tener ideas distorsionadas sobre pensamientos catastróficos, pues entonces todo eso si lo metemos, perdóname la expresión, me quedo Yanko, en una licuadora, pues obviamente desata una bomba donde pues al final va a ser caótico mi estabilidad emocional y mi relación laboral. Y bueno, Andrés, palabra clave que vincula la parte emocional con la parte económica. Se llama productividad, Andrés. Esa es la palabra clave, Yanko, lo dijiste muy bien, porque de hecho, si hablamos de productividad, la depresión actualmente es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y se espera que en el 2025 sea la primera causa de discapacidad. Entonces, ¿de qué hablamos? Santo Dios. Que imagínate, en una empresa, lo dijiste bien, no resulta productivo el trabajador porque no tiene la posibilidad ni física ni emocional de poder trabajar, incluso los reportes que pueda entregar, los resultados, pues no son no son favorecedores. ¿Por qué? Porque la persona anímicamente está devastada. Complicado, complicado, complicadísimo. Y bueno, también estamos viviendo una época en donde las nuevas generaciones, como siempre ha ocurrido, porque a los que nos gusta la historia, que hemos leído un poquito, pues nos es fácil entender que siempre la humanidad está en una subida, bajada, desde que apareció la civilización, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en una bajada pronunciada y espero que ya estemos cerca del suelo para que regresemos. Es un ciclo. Pero hay gente que ve esto como el fin del mundo, cuando en realidad pues son las generaciones en donde yo escuché a mis padres decir, en mi época no pasaba eso, ahora mis hijos me escuchan a mí y yo les digo, en mi época no pasaba eso, y mis nietos escucharán a mis hijos con la misma cantaleta, ¿no? Que esto es parte de la humanidad. Pero fíjense a dónde quiero llegar. Hoy como nunca, porque esta es una realidad, tenemos, y miren, fíjense lo que voy a decirles, el colofón y lo que, espero que no me regañes, Andrés, con lo que voy a decir, ¿sí? Porque Freud como que dio a conocer y es muy popular todo esto, el psicoanálisis, y después vinieron pues gente como Fromm, etcétera, etcétera, con escuelas, ¿no? Jung y todos ellos grandes científicos del pensamiento, de la parte emocional y todo eso, que ahorita yo no soy experto, le voy a pedir a Andrés que lo platique. Pero yo lo que sí les quiero decir es que esto de las terapias es milenario, pero no se hacía con la psicología que tenemos hoy, la psiquiatría. Se hacía con los grandes sabios de la antigüedad, ¿sí? En esta especie de catarsis que se tenía en la plática, en la mayéutica muy socrática, la hizo popular Sócrates, aunque esto existía desde antes, y siempre los seres humanos, ya me metí en donde no me llaman, Andrés, perdóname, ¿sí? Quiero que tú lo expliques como debe ser, pero siempre los seres humanos como que necesitamos ese apoyo y ese soporte, y esta generación dice, no, al psicólogo y al psiquiatra nada más los locos, maestro, no, Andrés. No, muy bien lo dijiste, Yanko, esta parte de la catarsis, de la expresión, del cómo yo manifiesto lo que siento, y que si nos vamos hasta la parte científica, tiene una explicación y un argumento del por qué funciona el que yo exprese, hable de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que no me gusta, de lo que me preocupa, de lo que me hace sentir vulnerable, porque se vale estar vulnerable, se vale estar triste, se vale enojarse, porque a veces esta parte cultural, Yanko, donde no te enojes, no estés triste, bueno, se vale, tiene una función el estar triste, una función el estar enojado, una función sentir envidia, es sano sentir celos, todas estas emociones, fíjate cómo culturalmente cuando nos enseñan a que prácticamente son negativas y no debemos sentirlas, nos vamos por la parte
de la felicidad, esta búsqueda de la perfección, del mejor empleado, del empleado del mes. Entonces, un poquito voy a ligar lo que tú comentabas de la parte emocional, de la parte psicoterapéutica, donde nos encontramos una evolución de una tribuna libre que le llamaban hace muchos años, y en el psicoanálisis se utiliza mucho esta asociación libre donde la persona expresa y habla, a corrientes terapéuticas donde estructuralmente se analizan los pensamientos, las creencias, las ideas que tengo respecto a los acontecimientos que me pasan el día a día, a cómo interpreto el mundo, cómo estoy viendo la vida de una cierta manera que me hace sentir bien, porque recordemos, Yanko, que la vida al final de cuentas es cómo interpretamos los estímulos que acontecen, qué sentido les doy, de qué color los quiero ver, Yanko. Entendemos que hay cosas en la vida que no podemos modificar, está en la realidad, pero cómo ante esas adversidades y esa situación que estoy viviendo, cómo le doy un sentido que me permita ver las cosas en su justa dimensión y en un punto de equilibrio, sin ver la vida color de rosa, porque sabemos que no existe ese mundo mágico, maravilloso, no, rosa. Para nadie. Para nadie. Todos vivimos, y es parte de la misma vida, este aprendizaje de equivocarnos. Tú, como dices tú de los chavos, tienes razón. A veces esta sensación de yo poderlo todo, de yo tener el control de las cosas, tiene que ver con muchas cuestiones de ansiedad. La persona con ansiedad controla tanto, Yanko, que cuando se le sale de las manos se pone muy mal, porque quiere tener la perfección absoluta. Entonces estamos viendo en estas generaciones que a veces en estos límites que a veces se borran, se difuminan, es muy importante que entendamos que todos necesitamos una contención, una palabra de aliento, una solidaridad. El cerebro lo necesita, Yanko. El cerebro necesita una palabra de aliento, necesita un abrazo para que liberemos oxitocina y sentirnos confortables, para que liberemos dopamina y nos sintamos a gusto. Entonces, si lo queremos ver desde este punto de vista, Yanko, todos necesitamos evolutivamente y fisiológicamente y emocionalmente la respuesta del otro. Ah, qué buen remate diste, Andrés, qué buen remate, eso me gustó mucho. Rápidamente, tenemos saluditos y por aquí preguntas para Andrés. A ver, nos saluda Oscar C. Dice, me parece que esto varía mucho dependiendo si eres baby boomer, X, millennial. Sí, yo estoy de acuerdo, y un poco lo que ya comentábamos de las generaciones que pues siempre tenemos el típico caso, ¿no? De los hijos adolescentes. Cuando yo tenga hijos no voy a cometer los errores que tú has cometido. No, maestro, pues tú vas a tener los tuyos propios. ¿Sí? No te los presto. ¿Sí? Tienes razón, Oscar. Saludos de Iván Alarcón Belmont, Rosa Hernández, Jaracet Pérez, Reina Chávez Martínez, Enat Bema, Rocío Hernández Santiago, Carlos David, Toño Figueroa, nuestro buen amigo, nos dice, es muy importante ser feliz en lo que haces para ser muy productivo. Saludos igual, mi Toño. Esa es una bendición del cielo que no todo el mundo tiene. Cuando yo doy cursos de ventas financieras a todo el sector financiero, yo les digo a los chavos, mira, a lo mejor hoy, en este momento, en este instante, no te encanta lo que estás haciendo o lo que estás por hacer. Aprende a quererlo, porque si aprendes a quererlo, lo vas a disfrutar. Y si lo disfrutas va a ser mucho menos complicado. Entiéndase, va a ser más fácil. Y eso atrae el dinero. ¿Sí? Ahorita, a ver qué nos dice Andrés sobre esto. Ale Escobar, hola, mi querida Ale, dice, se dice que la depresión ya es una pandemia, sí. ¿Y cómo se detecta? Pregunta para Andrés ahorita. Más saludos para Sandra Selene, saluditos, Diana Ramírez, Rosalba López, Rocío Rodríguez, ¿pueden hablar de emociones y las compras compulsivas, por favor? Ya no nos da tiempo, pero ese es un buen pretexto para que regrese Andrés, ¿sí? Así que, Andrés, ¿cómo detectamos lo de la depresión? Y por otro lado, que nos decía Toño, esto yo comenté, sí podemos aprender a querer algo que de entrada no me satisfacía. Fíjate, es una pregunta muy interesante y un gran reto, Yanko, que se puede lograr con un trabajo emocional, donde empiezo yo a agarrar ese puntito de toda esta, vamos a ponerlo como un frutero, de todas estas frutas que veo, a lo mejor solamente he visto la manzanita podrida, y a lo mejor no alcanzo a ver que hay una naranja, una zanahoria. Tengo que aprender a ver los diferentes escenarios y las diferentes posibilidades que hay. Tú lo dijiste muy bien, Yanko, es cómo aprendo a disfrutarlo, pero haciendo ejercicios de ver otras alternativas que hay, porque a veces ni siquiera las alcanzamos a ver porque estamos con esta barrera que nos lleva a la depresión.
y eso lo ligaría a lo que nos pregunta nuestra radioescucha Vale. de cómo la detectamos. Si lo ponemos en criterios clínicos, no disfruto las actividades que antes disfrutaba. Más de 2 semanas llevo una tristeza profunda. Veo el mundo desesperanzado, es decir, color gris, no veo la luz. Como muchísimo, o sea, tengo alteraciones en el apetito, ya sea que tenga muchísima hambre o no tenga apetito, o sea, cualquiera de los dos extremos. Esté pasando insomnio, totalmente una dificultad para conciliar el sueño, o duerma demasiado, o sea, que yo alcance a ver cualquiera de esos dos extremos. Y un punto muy importante, sentimientos de culpa, que esté totalmente flagelándome, ¿por qué no? Y si hubiera, y por qué, cuestionándome y rumiando pensamientos desagradables. Cuando todos estos más o menos síntomas están ahí latentes por más de 2 semanas, ya hay un foco amarillo, Yanko, y hay que acudir con el especialista para que nos ayude a detectar si es una depresión. Muy bien, Andrés, muy bien explicado, muchas gracias. Y bueno, no hay que esperar que el foco sea rojo, ¿sí? Ya lo mencionó Andrés, el foquito amarillo, y hay que buscar alternativas, ¿sí? Y vamos a dejar para otro programa que primeramente Dios te vamos a pedir nos acompañes para hablar de esto de las emociones y las compras compulsivas, porque es un súper tema, Andrés. Claro, fíjate que es maravilloso porque al final es cómo nuestro cerebro recibe gratificaciones y estímulos y qué estamos buscando en una compra, porque tú más que nadie que eres el experto, mi querido Yanko, va mucho más allá del objeto por sí solo, sino más bien es qué le estoy depositando a esa acción en concreto y qué quiero llenar, qué huecos quiero llegar con esa compra, ¿no? Grandísimo tema que ya va a dilucidar aquí nuestro querido doctor Andrés Fernández. Recuerden que él es especialista en temas de salud mental, cuestiones de psicología, de todo lo que tiene que ver con asuntos, pues, del interior, del yo más importante que tenemos los seres humanos. Así que, pues, vale la pena y estemos atentos para que nuevamente nos acompañe Andrés Fernández. ¿Cómo te encontramos, Andrés? La gente que te quiera seguir, que te quiera consultar, ¿cómo te encontramos? Gracias, Yanko. Mira, si me pueden seguir en mis redes en Instagram, estoy como Andrés Fer de Fernández Med de Medina, Andrés Fer Med, igual también en Twitter y en Facebook igual, Andrés Fer Med, y ahí pueden ver contenidos relacionados con la salud mental, Yanko, y en mi canal de YouTube, donde subimos todas las entrevistas que tú amablemente me haces y otros colegas también de los medios. En mi canal de YouTube como Dr. Andrés Fernández, lo googlean y así entran directamente a mi canal. Y si les puedo dejar mi celular, Yanko, para Por que favor. Alguna consulta que están viendo hoy, 55 17 98 6704. Andrés Fernández, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, te esperamos pronto en este espacio, gracias por todo lo que nos enseñas y hasta la vista. Fuerte Gracias, abrazo. Yanko, un abrazo por allá y a todo tu auditorio porque aprendemos siempre de ellos. Muchas gracias, Yanko. Por supuesto, gracias a el doctor Andrés Fernández, gracias a todo el equipo de producción, Yemil, Álvaro, toda la gente que hace posible esta transmisión y por supuesto a la gente, al público que nos permite permanecer al aire. Yo soy Yanko Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego. Saber gastar crece, como queremos que crezcan tus finanzas. Información suficiente para aprender a gastar y hacernos aliados de nuestro dinero, porque todo en la vida se trata de saber gastar. Saber Gastar TV, con Yanko Abundis.